Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor. Padre, y te pedimos que te manifiestes en medio nuestro, Señor. Hablando a través de mí, Señor. A través de la palabra que se compartirá a través de hoy, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo siembre la palabra en nuestros corazones. Que abra nuestro entendimiento. Y que nos ayude, Señor, a producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Señor, que estemos alerta de la temática tan importante que es que es la guerra espiritual, Señor, para que no demos ventaja al enemigo, sino que conozcamos bien sus maquinaciones, para que sepamos cómo guerrear en esta batalla. Señor, guíanos, Padre, bendícenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Déjame darles un pequeño repaso al que hemos estado viendo. Hemos estado viendo toda la temática de la guerra espiritual, su realidad, su importancia, sí. Hemos estado viendo cómo el enemigo lo que quiere hacer es destruirte, destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu negocio, destruir tu familia, destruir tus hijos. ¿Sí? Y no se va a quedar conforme con eso. Va a querer destruir incluso tu alma, llevarte con él a la perdición eterna, forever. ¿Sí? Nada más imagínate. Su intención es... Y hemos platicado que la guerra espiritual es algo que todo cristiano debe aprender a pelear. De hecho, la guerra espiritual lo que hace es que saque a relucir quién realmente es cristiano y quién no. Qué interesante, ¿no? Porque Dios diseñó que por medio de la guerra espiritual que tú peleas por ti mismo y que otros pelean por ti, que tú vas a llegar a mantenerte firme en la fe para obtener la salvación, la vida eterna, ¿sí? Porque una condición, una verdadera conversión te lleva a mantenerte en la fe. Pero mantenerte en la fe, chicos, no es cualquier cosa. ¿Quién ha estado a punto de abortar la fe? No levante la mano. Pero cada quien sabe sus luchas que ha tenido, obviamente. Porque el enemigo no se va a quedar conforme con eso. Y platicamos de la realidad de la guerra espiritual. Y habíamos platicado que de los tres enemigos que la Biblia nos presenta. Sí, nos presenta a Satanás y sus huestes de maldad, ¿sí? Que son los ángeles y demonios, ejércitos espirituales que están peleando por tu alma, ¿sí? Para hacerte la vida miserable, destruirte. Pero no solamente tenemos a los huestes de maldad, tenemos también al mundo, que es ya todo el sistema de creencias, actitudes, prácticas y demás que se levantan en contra del reino de Dios y que quieren absorberte. Y también tenemos que es tu carne, ¿sí? Tienes un enemigo dentro que te da una inclinación al pecado, a hacer las cosas mal, ¿sí? Entonces tienes a Satanás, al mundo y la carne. Habíamos comentado eso. Y hemos visto que el enemigo pelea en 6 frentes de la batalla, los cuales tienes que estar vigilando. El enemigo puede venir de frente, pero también puede venir de un lado, del otro y de atrás. Y mucha gente nada más pelea de un solo frente y deja desprotegido el resto. ¿Quién se acuerda de los 6 frentes de la guerra espiritual? A ver si preguntas de repaso. Primer frente. El frente de la oración. Tu tiempo, tu comunión con Dios. ¿Sí? Muchos ven ese frente como el único frente de batalla. Pero no se queda ahí. Dios nos lleva a otro frente que es el frente del carácter, donde se manifiestan los frutos del Espíritu. ¿Sí? Muchos matrimonios han sido destrozados y demás porque no supieron cómo pelear con los frutos del Espíritu Santo. Tienes el otro frente, que es el frente de los pensamientos. Administrar y gestionar los pensamientos. Hemos visto cómo derrotas del enemigo ha venido a destruir familias y demás porque absorbiste o no filtraste pensamientos que el enemigo sembró en tu mente. Tienes el frente también del conocimiento. El enemigo va a probar tu conocimiento. Y eso lo hemos estado... Y cuando hablo de conocimiento, hablamos de conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. No hablamos de cualquier cosa. Yo leo mucho. Me acuerdo cada episodio. Le digo a un recién convertido, le digo, es que tienes que leer la Biblia. Y dice, yo leo mucho. Ya, genial. Me dice, ¿lees la Biblia? No, yo leo muchos libros, pero yo leo mucho. Pero no tienes que leer la Biblia. En serio. Así queda con cara de, sí, tienes que leer la Biblia. Sí. Entonces, él pero leía libros de desarrollo personal y cosas por el estilo, y para eso era como que ya están teniendo el conocimiento, pero no, aquí hablamos conocimiento de la Biblia, ¿ok? Y no solamente tienes el conocimiento, también te puede aprobar en el área de la obediencia, ¿sí? Te sirve que tengas el conocimiento si no lo pones en práctica. Y por último, te va a aprobar en el área de tu ministerio. Es la otra forma en que se hace la guerra espiritual. Tú tienes un ministerio, una labor, obras que preparó Dios de antemano para que tú hagas. Y es una de las formas en las que se lleva a cabo la guerra espiritual. Son 6 frentes. Luego vimos las armas de nuestra milicia.
¿Se acuerdan? Y aquí muchos dicen, pues vamos a ver todos los de Efesios capítulo 6. Y sacamos un montón de armas. Y dice, ¿de dónde? Pues vienen en la Biblia, no está limitado a Efesios capítulo 6, chicos, ¿sí? Vimos la palabra de Dios, la salvación, la autoridad en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, su perdón, su justicia, la esperanza de nuestra salvación, la fe en su palabra, la disposición a compartir el evangelio, su consuelo, la alabanza y acción de gracias. La iglesia es una arma, la congregación, la oración, el ayuno, el amor, el aceite, la verdad, la santidad. Imagínense todo lo que vimos. Y luego vimos cómo se aplica y cómo se pelea y cómo saca esas armas en las diferentes formas en que el enemigo pelea contra ti. ¿Sí? Y vimos las formas en que el enemigo pelea. Y hoy vamos a entrar en esta temática. ¿Sí? Por parte de Satanás y sus enemigos. ¿De qué forma el enemigo pelea contra ti? Habíamos comentado que el enemigo pelea trayéndote engaño a tu vida, tentación, pecado, haciéndote pecar, trayendo perturbación, pensamientos y emociones que te quitan la paz. Por medio de posesión demoníaca habíamos comentado, de hecho Javi está compartiendo el tema de perturbación y posesión demoníaca. Lo estamos transmitiendo en vivo, por favor, véanlo. Sí, muy importante. Hoy puede venir el enemigo a atacar por medio de posesión, sí, por medio de enfermedad, por medio de crisis, dificultades, o sea, que sientes que te están destruyendo la vida. Y hemos comentado que esas formas en las que el enemigo viene a destruir tu vida o quiere afectarte, porque lo único que puede hacer Satanás, para todas y cada una de ellas, el Señor nos dio las herramientas para contrarrestarlo y vencer. ¿Qué es eso? Tenemos herramientas para contrarrestar cualquier arma del enemigo. Cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, tenemos con qué contrarrestar eso. Oye, que por parte del mundo, sí. Bueno, y aparte dice la Biblia, por eso Jesús, hablando de los demonios y del infierno, de la huestes de maldad, dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. O sea, ¿sí te estás dando cuenta que el Señor está poniendo a su iglesia como invencible? ¿En serio somos esos? Sí, somos esos, en serio, aunque no te la creas. Yo tampoco me la creo, pero sí, es verdad, sí. Eso por parte de Satanás y los demonios tenemos esas victorias, ¿sí? Tenemos la herramienta para pelear, para poder vencer cualquier cosa que el enemigo quiera hacer. Por parte del mundo. Oye, ¿qué puede ser el mundo? Perseguirte, difamarte, quererte afectar con su mala influencia, atacar tu fe, cuestionarte, porque crees lo que crees y demás. Y para cada una de esas cosas que el enemigo quiere hacer en contra tuya, tenemos solución. Tenemos armas. ¡Qué genial! Dice la Biblia, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¡Qué grandioso!, ¿no? Oye, y por parte de la carne, oye, esa atracción y debilidad al pecado, el Señor también nos dio su herramienta. Dice Romanos 6, 18, que ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se nos ha hecho esclavos de una vida recta. ¡Wow! Libres de la esclavitud. Ya no tengo que servir a esta naturaleza pecaminosa ahora. Soy esclavo de justicia. ¡Qué genial! Todas estas herramientas, estas armas o esas artimañas que el enemigo utiliza para tratar de destruirnos, tanto el mundo como Satanás y como la carne, vimos que para esto vino precisamente el Hijo de Dios. De hecho, 1 Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y con eso te incluye a ti. Sí. Él viene a destruir familias, negocios, instituciones, robar bendiciones, hacerte la vida miserable, esclavizarte. Y al final, como hemos visto, llevarte juntamente con Él a la condenación eterna. Y lo va a lograr si no sabes pelear. Qué heavy, ¿no? Qué heavy. Pero aquí quiero que entiendas bien algunas reglas de juego en esta pelea. Sí, quiero explicar o poner como precedente antes de entrar en las estrategias de guerra que el enemigo tiene contra nosotros. Que hay ciertas reglas del juego que se llevan a cabo, ¿sí?, dentro de esta guerra. Primero tienes que entender que Satanás se somete a la autoridad de Dios y a sus leyes. ¿Ahí cómo lo ves? Bien obediente. ¿Quién dijera eso, no? Digo, órale. Sí, dice la Biblia que, o sea, nada más imagínate, llegaron los discípulos, dice Lucas 10:17, que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Son bien obedientes. Y el Señor, cabezones, y ustedes no, ¿qué onda? No dijo eso, pero yo lo había dicho. Y de hecho Santiago lo reitera, o sea, los demonios tienen un temor a la autoridad, a la presencia. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan.
O sea, nosotros creemos pero no temblamos. Imagínate qué tipo de reverencia, qué tipo de temor tienen los demonios, ¿sí? Comparado con la nuestra. Así de fuerte se tiene esto, ¿sí? Pero entonces el enemigo lo que hace es que busca o necesita una base legal, un permiso para hacerte daño. No lo puede hacer así como cualquier cosa. Y eso, de hecho, ese permiso lo puede venir por parte de Dios o por parte de ti. Qué heavy, qué heavy. Por parte de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, oye, que el enemigo quería atacar a los discípulos. ¿Qué hace? Pues están bajo la protección de Dios y toda la cosa. Y luego dice Jesús en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y Pedro, ¿y qué significa eso? Que Dios dijo que sí. Entonces prepárate. Dios pidió permiso. ¿Sí? O sea, tuvo que ir a quien le diera esa autoridad, ese permiso para poder venir a atacar. Job 1:12, ¿se acuerdan? Se tenía que Satanás se presentaba delante de Dios y tenía que buscar la aprobación de Dios para poder atacar a Job. Dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. O sea, regulaba la forma en que podía atacarlo y el grado. Qué fuerte, ¿no? Dices, wow, qué padre. O no tan padre. Digo, qué bueno que después, Señor, estás dando permiso al enemigo. Pero lo hace para nuestro bien, para nuestra bendición. ¿Sí? De hecho, 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común del género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Dios está haciendo que regula la actividad demoníaca para que no puedas ser tentado más allá de lo que puedes aguantar. ¿Sí? De hecho, dice que cuando llegue la tentación, Él te dará también la salida a fin de que puedas resistir. Entonces el permiso es parte de Dios, pero también tú le puedes dar un permiso. ¿Cómo? Abriendo una brecha con tu pecado en el muro de protección que Dios ha puesto alrededor tuyo. ¿Sí sabes que Dios puso un muro de protección alrededor de la gente? Sí. Pero está invisible. Está invisible, exactamente. ¡Wow! Dice la Biblia, Job 1, del 8 al 10, dice, Satanás le respondió, Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. O sea, estaba quejándose Satanás con Dios de que no le puedo hacer nada, tú tienes un muro de protección alrededor de él. Sí, alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Qué genial, ¿no? Y dice, ¿y? Él contrató la póliza de seguridad. Y Eclesiastés 10:8 dice, al que abre brecha en el muro, la serpiente le muerde. Si tú abres brecha en el muro de protección que Dios puso, ¿cómo la abres brecha? Con tu pecado. Tú le das permiso al enemigo para que venga a hacerte daño. ¿Se acuerdan la vez como cuando querían maldecir al pueblo de Israel por medio de Balaam? Y no pudo. ¿Cómo lograron poder traer esa maldición a Israel, como afectarlo, destruirlo? Haciéndolos pecar, para que abrieran brecha en el muro. Sí, qué fuerte. Pero, entonces, si viene el permiso de Dios y de Satanás para que el enemigo pueda venir en contra tuya, ¿de quién crees que obtiene la mayoría de los permisos el enemigo? De nosotros. Qué fuerte. La pregunta es, ¿por qué rayos nosotros le daríamos permiso al enemigo? Para que nos subiera. Por desconocimiento de la palabra. Por falta de obediencia. Por falta de obediencia, porque... Por ignorancia. Pero qué fuerte, así como que Dios, yo no tuve que ver con eso. Yo no le di permiso. Ni siquiera se presentó conmigo Satanás. Qué fuerte, ¿no? Y es donde vienen ahí, tienes que entender las 5 estrategias de guerra que el enemigo ha establecido en contra tuya. Porque tú dices, oye, si sabes que el enemigo va a utilizar tu ignorancia para destruirte, que va a probar en tu obediencia, que va a llevarte a que no conozcas de Dios, a que desobedezcas. O sea, la pregunta es, y eso lo vas a para destruir, es, ¿cómo lo logra? ¿Cómo es que logra mantenernos ignorantes? ¿Cómo es que nos logra que no utilicemos las herramientas que Dios nos da? Si Dios nos dio las herramientas para contrarrestar cualquier ataque del enemigo, ¿cómo es que logra que tú y yo no aprendamos a usar esas herramientas, las tomemos y venzamos al enemigo? ¿Qué hace? ¿Cómo lo logra? ¿Sí? O sea, tiene que ser algo muy intenso, ¿sí? Dices, oye,
la iglesia tiene todas las armas para vencer. 1 Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, si te va mal y el enemigo te está poniendo una revolcada, no es culpa de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? No, es culpa de nosotros. Dios ya te dio todas las herramientas y todo lo que necesitas para contrarrestar el ataque del enemigo. Sí. Dios lo puso. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y dices, pero contra mí sí está prevaleciendo. Pues, ¿cómo te explico? Sí. Y por eso, ¿sabes cómo es que el enemigo toma ventaja de nosotros? La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, que la razón por la cual el enemigo toma ventaja de nosotros es porque ignoramos sus maquinaciones. Imagínate, dice, la razón por la cual toma ventaja es porque ignoramos sus maquinaciones. Y así te da un insight de guerra Pablo y te dices, wow. Y lo primero que lees ese versículo dices, ¿cuáles maquinaciones? De hecho, primero, ¿qué son maquinaciones? Sí, esas palabras domingueras. Sí. Maquinaciones es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. Eso es un plan de guerra. Es como que una estrategia de guerra por parte del enemigo para atacarte. La otra versión lo llama artimaña, sí, ese pasaje. Sí, es una acción hábil, disimulada, generalmente malintencionada para conseguir algo. Es un plan de guerra, chicos. Es qué manera que voy a orquestar esto para poder lograr, con las herramientas que tengo, lograr que sean efectivas en la vida de esta persona que tiene todas las herramientas para vencerme. Pero que no lo haga. Sí. De hecho, hay un consejo en la Biblia que más que nosotros, Satanás lo sigue al pie de la letra. Dice Proverbios 24:6. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La guerra se hace con buena estrategia. La iglesia lleva, chicos, 2000 años de guerra contra el enemigo. 2000 años. Y uno pensaría que con los años de experiencia nos han servido de algo y que vamos tomándolo ventaja. Pero si algo nos enseña la historia es que el hombre no aprende nada de ella. La Biblia nos enseña que el tiempo, de hecho, eso es lo que nos enseña la Biblia, que al tiempo de su regreso, la condición de la iglesia en general estaría infestada de prácticas ocultistas, muerte espiritual y entregada al mundo. O sea, le ponen una revolcada. Qué triste. Dices, así, sí. Pero porque el enemigo establece estrategias. Y vamos a ver 5 de ellas. Sí. El enemigo pone actitudes en tu corazón, líneas de pensamiento, que son engaños que va a insertar en tu alma para lograr mantenerte ignorante, indefenso e inútil para la batalla. Nada más imagínate. El enemigo sabe que tienes todo para vencerle y darle una tunda de parro bailarín. Pero el enemigo tiene estrategias para que no hagas uso nada de ella y te pueda dar hasta por debajo de la lengua. Exactamente, sí. Vamos a ver las 5 estrategias, ¿sale? Primera estrategia que utiliza el enemigo es la de la inconsciencia. Ya hablamos algo de eso. La inconsciencia es la de aquí no pasa nada, aquí no hay nada. Es puro cuento, eso es la guerra espiritual. No existe. De hecho, yo no existo, dice Satanás. No estoy. Sí. De hecho, hay una cita muy famosa de la película Usual Suspects. No me acuerdo la cita en español. Pero en inglés dice: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he doesn't exist. ¿Cómo se lo traduciríamos en español? La mayor treta de Dios es hacernos creer que no existe. ¿Sí? Porque si no existe, pues ¿contra quién peleas? ¿Contra quién te defiendes? ¿De qué? Pues ¿qué? ¿No sabes de dónde viene el guamazo? Nada más recibir los golpes. ¿Sí? ¿Inconsciencia de qué? Inconsciencia de que la existencia de nuestro enemigo. ¿Tú estás consciente en el día a día de tu enemigo? La mayoría no. De hecho, tenemos que dar un taller para apercibirte de la existencia del mundo espiritual.
Es el de mente renovada. La mayoría no piensa eso. Y ya cuando estás consciente, en el día a día estás consciente, ok, este pensamiento vino del enemigo. Y estás detectando pensamientos. Sí. Hay una inconsciencia de la guerra en la que estamos inmersos. Muchos cristianos viven campantes como si no hubiera ninguna guerra. Y quieren entender así su picnic en el medio del campo de la batalla, si pasan las batallas, las balas por un lado. Chum, chum, chum. Entonces, amor, ¿quieres sentarte? ¿Me pasa el vino, por favor? Y de repente, ¡pum!, que hay uno muerto, que otro, ¿qué pasa? Sí. Pero así de esa inconsciencia vivimos. Vivimos en plan de picnic en medio de la guerra. Qué bonito aquí, ¿verdad? Sí, y hay las balas por todos lados. Sí. Tenemos inconsciencia de que hay una inconsciencia de que hay un enemigo que está trabajando sin descanso, sin cesar continuamente, para destruirte. Imagínate. Está trabajando para destruirte. Hay alguien a quien le interesas tanto que está trabajando para destruirte. Entonces, bueno, ese es del enemigo, ya sembró algo en ti, ¿sí? Es de que no hay ninguna guerra, no exageres, sí. Y es la forma más común en la que gana batallas en los cristianos. ¿Acaso en los no cristianos? ¿Acaso en la gente no cristiana? ¿Acaso están conscientes de su condición espiritual? ¿De que van camino a muerte eterna? No. Y aunque lo sepan, no lo creen. Y el enemigo, no hay nada. Están cegados, sí. Y en los cristianos, ¿están conscientes de que el enemigo se está preparando para atacar tu familia, tus hijos, tu iglesia, tus finanzas, tu fe? No. Y aunque lo sepan, no lo creen. Porque si lo creyeran, se comportarían de forma diferente. ¿Qué produce eso? Produce iglesias enfocadas en activismo y entretenimiento, chicos. Sí. Que dan bolsitas de dulces en lugar de espadas. ¿Qué te dieron? Pues me tocó este. Sí. Y el otro así como, uy, y la espada arrastrando porque, ¿qué te dieron? Me dieron una espadota y no sé qué hacer con ella. Sí. Y quedamos en iglesias que caen en eventos, congresos, estudios, pero ¿sabes qué? Todo eso a nivel leche. Y un niño no es apto para la batalla. Sí. No puede pelear un niño. Un niño está para que alguien pelee por él. Sí. No saben, y tú te das cuenta por eso, porque, oye, llevas a cristianos de más de 5 años. Ya si tienes 5 años, ya estás grandecito, sí. Ya debes de saber algo. Y cristianos que más de 5 años, o incluso 10, 20, además, que no saben, por ejemplo, las razones de su fe. Oye, ¿por qué crees que la Biblia les pide por Dios? Así, y le signo de interrogación. Y es, ¿en serio no sabes? Porque me lo enseñó así mi mamá. ¿Really? Porque así dijo mi pastor. ¿Really? ¿O no conocen las doctrinas básicas de la fe? Oye, la justificación. Oye, ¿qué onda con la divinidad de Jesús? Aspectos básicos. Y no saben nada. ¿Sí? O no saben cómo resolver problemáticas emocionales. Estoy herido. O de matrimonio. O financieras. Y dices, en la torre. Y años de cristianos. Y dices, ¿cómo se logró mantener así? Pues con lechita. Músculo desarrollado, 0. Por eso tenemos a cristianos indefensos, débiles, que no saben pelear la batalla de la fe. ¿Por qué crees que los jóvenes, ¿sabes cuál es en Estados Unidos? Y aquí no me extrañaría que fuera algo similar, pero, y aparte aquí en México estamos una generación reciente de conversos, sí. Entonces es algo diferente, pero nada más imagínense. Entre el 70 y 75% de los jóvenes cristianos abandonan la iglesia después de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque no conocían sus fundamentos. No sabían cómo pelear la batalla de la fe. Llegó el mundo, cuestionó, no sabían qué onda y pues se los comieron vivo. Imagínate. ¿Sí? Por eso, tú sabes que has caído en esta estrategia del enemigo cuando no estás alerta en el día a día, por ejemplo, administrando tus pensamientos. ¿Sí? Si no estás administrando tus pensamientos de que el enemigo puede meter pensamientos en tu vida, si en serio puede meter, sí puede meter. Hay un taller que hablamos acerca de eso, mente renovada. Sí, por eso dice 1 Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no estaba exagerando, Pedro. Sí. Tú sabes que no estás alerta y que no estás inconsciente de la guerra espiritual cuando no solamente no estás consciente de los pensamientos
en el día a día de esta guerra espiritual, sino también porque no estás haciendo nada para prepararte para la batalla. Oye, te invitan a un discipulado, que avances y que todo eso. Y si no te importa, es porque no estás consciente de esa guerra espiritual. Si yo te dijera, oye, Javi, van a llegar en tu casa, hay una ola de asaltos muy fuerte y seguramente esta noche va a tocar en tu casa. Toma este rifle, ¿sí? Tienes 2 horas para aprender a usarlo, porque tienes que defender a tu familia. ¿Estás consciente? ¿Sí? ¿Qué haces? Te preparas, ¿sí? Porque estás consciente de la guerra espiritual, ¿sí? O te digo, ¿sabes qué? Te invito vamos a tomar un curso de cómo utilizar el arma, porque sabes que hay una situación de peligro. Pero si no estás consciente, dices, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Sí me explico? Y esa inconsciencia en que el enemigo te hace creer, te lleva a que el enemigo te baile, sí. Esta comunidad Te devore. Ahí tienes a David, por ejemplo, y ese en su individuo no estaba consciente de eso. Pedro y sus consejos del demonio. ¿Se acuerdan cuando le dio un mal consejo a Jesús? Y Satanás, apártate de mí, Satanás. O los hebreos los cristianos hebreos, en la carta de Hebreos 5:12, el autor de Hebreos le reclama a los hebreos, ustedes deberían ser ya maestros y son todavía niños, deberían ser capaces de educar y enseñar a otros a pelear, y ustedes están en la condición de que necesitan que los defiendan. ¿Sí? Entonces la inconsciencia de la guerra espiritual, de que no pasa nada. Aquí no hay ninguna guerra, aquí todo está tranquilo, aquí no hay nada. ¿Sí? Si eso te tragas esa mentira, el enemigo Hay una batalla ya tiene, invisible. así es, el enemigo te va a surtir. Sí, es la estrategia ¿por qué ocasiona? Si no estás consciente de la batalla, no te vas a preparar, no vas a pelear, no vas a hacer nada para hacer algo al respecto. Segunda estrategia que el enemigo utiliza es la autoconfianza que siembra en nosotros. Autoconfianza. ¿A qué nos referimos ¿a qué me refiero con autoconfianza? La autoconfianza me refiero a que el enemigo déjame explicarte esto. Con quien estamos peleando, chicos, es con el ser que la Biblia describe como el ser más formidable de todos los ángeles. Nada más quiero que pienses eso. Si sabes que los ángeles son de mayor poder, estatura y mayor ciencia y demás que los seres humanos. O sea, el ángel más chiquito, tú aquí, y el ángel más chiquito acá. ¿Sale? Bueno, Satanás, dice la Biblia, en Ezequiel 28:12, que él era el modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Era el ser más bello y más sabio de todos los ángeles. Sí. Nada más piensa eso tantito. Así como que dices, ok, entonces no es cualquier tontito. No. Y lo interesante caso es que la sabiduría venía ya sin aprender. Es como que se vino ya incrustada. Sí. O sea, él era el modelo de perfección de sabiduría. ¿Tú, modelo de perfección? No. ¿Modelo de sabiduría? Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo lo que quiere hacer, su estrategia es hacer que se te olvide lo formidable de nuestro enemigo. Que lo subestimes. Sí, que se te olvide. El enemigo sabe que en tu sabiduría, en tu fortaleza, con tus recursos humanos, no son ni remotamente suficientes para enfrentarlo. Él lo sabe. Es así como que si él está así con sus propios recursos, solos recursos, me lo voy a surtir. El enemigo sabe bien eso. Entonces él quiere que, ¿sabes qué va a hacer el enemigo? Él va a querer llevarte a inducirte que confíes en tu criterio, en tus habilidades, en tus recursos. ¿Sí me explico? Va a poner una autoconfianza. Y va a hacerte a tal punto, va a llevarte esa autoconfianza hasta el punto de que llegues incluso a cuestionar a Dios. Así como que, a ver, Señor, ¿qué onda con esto que estás ordenando? O sea, como que tu sabiduría es tal que te pones como juez de los mandamientos y de las instrucciones de Dios. Y déjame aclararte esto.
esto es lo que te lleva a esta autoconfianza, que cuestiones o que rechaces las instrucciones de Dios. O sea, Dios te dice esto, pero tú en tu criterio dices, tú crees que no es necesario. Y cuando tú así contravienes alguna instrucción de Dios o no crees que sea necesario, ¿sabes qué estás poniendo? Tu autoconfianza en tu criterio por encima que la de Dios. ¿Sí me explico? Y déjame aclararte que esto de cuestionar, y una cosa es cuestionar a Dios, una cosa es cuestionar el actuar y el ordenar de Dios para entender su sabiduría. Así como que, a ver, Señor, ¿por qué harías eso? O sea, ¿cuál es tu razonamiento? Quiero saber, conocer la sabiduría que hay detrás de tus instrucciones, detrás de lo que haces. Ese cuestionamiento es bueno, saludable. Quieres saber qué onda, por qué, cuál es la lógica detrás de todo esto. Pero otra cosa es cuestionarlo poniéndolo en duda, pensando que no sabe realmente lo que está haciendo. Es como que, ¿qué estabas pensando cuando hiciste esto, Señor? ¿O cómo se te ocurrió hacer esto? Sí, eso es muy diferente. ¿Qué resulta de esa estrategia? Esa estrategia se ve que ha afectado en tu vida cuando, ¿sabes qué? Cuando no crees que sea necesario buscar ni consultar a Dios. ¿Por qué? No lo necesitas. Tú puedes por ti mismo. Sí. Tú, ¿qué tanto buscas a Dios? Si tienes un tiempo de búsqueda de Dios, devocional y demás, es un reflejo de tu dependencia de Dios. Sí. Cuando no, ¿sabes qué está? Sí. Cuando el resultado también es que no creas que sea necesario obtener el conocimiento que Dios te ofrece. Con lo que tienes, basta. O no crees que sea necesario usar las herramientas que Dios te da. Con las que tienes, con esas tienes. Quedó tú muy Juan Camaney. Y esa actitud que el enemigo siembra en nosotros te lleva a que los mandamientos de Dios tienen que ser entendidos y validados por ti primero. A ver, Señor, déjame checar. ¿Qué me estás diciendo? No, pues está bien. También. Y no, definitivamente aquí te la bañaste, Señor. Sí. O sea, los obedeces siempre y cuando les veas lo importante y entiendes el por qué. ¿Te das cuenta? Y si tomamos así algunas cuestiones. Ejemplos. Oye, lo que comenté ahorita. La gente que no tiene su devocional. ¿Sabes qué refleja? Gente que no tiene su devocional cree que para vencer, no tienes su devocional porque crees que para vencer en tu día lo único que necesitas es tu esfuerzo humano. Que lo que importa es tu empeño. Es que tiempo con Dios no lo necesitas, no lo buscas. Tienes un exceso de confianza en ti mismo que te lleva a pensar que no necesitas buscar a Dios. Cuando reconoces tus necesidades, Señor, busques el favor de Dios, busca su ayuda, busca su rostro. Porque tú sabes que en vano edifican la casa si Dios no edifica. Y en vano sirve tu esfuerzo y todo tu empeño. O hay gente que no se congrega. Muchos, ¿sabes qué? No se congregan porque, aunque es un mandato de Dios, claro, en la Biblia, realmente no le ven lo importante. No lo ven lo indispensable para sus vidas. Es decir, anteponen su criterio al de Dios y confían más en sí mismos que en Dios. O sea, si Dios tiene un mandato, no es porque sea un caprichoso, no es porque está pensando aburrido, que Dios, ¿qué les diré? ¿Qué mandamiento les voy a dar? Ah, sí, pues ya. Pues que reúnan, ¿no? Pues para que se pasen bien. Dios no te da nada, sino porque lo necesitas. Sí. Pero como a veces no entendemos la sabiduría de sus mandamientos, pues, no lo ves lo importante, pues entonces no ha de ser importante. Really. O por ejemplo, no discipularse. El conocimiento del criterio que, cuando la gente que no se discipula, asume la actitud de que el conocimiento del criterio que tienen es suficiente y que lo que Dios les ofrece no es vital, no es importante. De hecho, es meramente accesorio. Así como que pues, un moñito extra ahí en tu peinado que quieres ponerte. Sí, algo como que para que te entretengas y tengas un tiempo que... ¿Qué haces los martes? Pues no tengo nada que hacer, pues voy al estudio. Pues, no tengo... Cuando estás consciente de tu necesidad de Dios es... dame conocimiento. Sí, dame la información. ¿Dónde está? Sí. Hay un hermano que conocí que estaba en esta condición, está muy apurado.
él dio con el material que damos desde el discípulo, además, él dio con él en septiembre, y a los 4 meses ya se ha terminado todo el discipulado. Y yo, ¿qué onda contigo? Y me dice, y sí, me chuté el de matrimonio 2 veces, el de discipulado, y yo, ¿qué onda contigo? Y dice, es que estaba bien apurado, necesitaba conocer todo, de hecho tengo muchas cosas que... Y yo, ¿qué onda con él? O sea, tan asombrado estaba yo cuando debíamos todos estar así en esa situación. Imagínate, ¿sí? Pero estos casos, esta situación, tú puedes ver el fracaso y cómo el enemigo venció en muchos episodios por esta actitud de autoconfianza. Tienes el caso de Adán y Eva con la serpiente. O sea, desconfiaron la palabra y le cuestionaron usando su criterio. Es como que no van a morir. Y aparte, se ve atractivo el fruto, de acuerdo a tu criterio, está bonito, pasa que dice sabiduría, y pues lo tomas. ¿Sí? ¿O se acuerdan del caso de José y los Gabonitas? ¿Se acuerdan cuál fue el fracaso? O sea, Dios le dice, ve y conquista la tierra, no dejes vivo a ninguno. Y los Gabonitas lograron salirse vivitos y culeando. Y dices, wow, vencieron a Israel. ¿Cómo lo hicieron? Se disfrazaron y formaron un pacto con el pueblo de Israel, diciendo que ellos venían de tierras muy, muy lejanas, agarraron panes podridos, vestimentas ya bien viejitas y demás y otra cosa. Ellos vencieron a Israel en ese sentido, porque el pueblo de Israel confió en su criterio. No buscaron a Dios, no lo creyeron necesario. Sí, imagínate. La iglesia de la Odisea. ¿Saben por qué es la iglesia de la Odisea famosa? ¿Por qué es famosa? Es la iglesia de la guacareada, ¿se acuerdan? La iglesia de la guacareada. El Señor le dijo, cuando no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de la boca. ¿Y sabes por qué cayó en esa situación? Fíjate lo que dice. Dice, pero tú dices, y Jesús le reclama por la iglesia, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y subraya en la Biblia, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Estaban autoconfiados? No necesito, oye, te vamos a invitar aquí al estudio y otra cosa. No, necesito de ningún, ya estoy, tengo todo lo que tengo. Y le gusta que Jesús le decía, y no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, como que le está recordando su verdadera condición. ¿Pero en qué cayó en esa situación? O sea, él tenía la autoconfianza. ¿Sí? ¿No es acaso ese engaño el que el enemigo utiliza con la mayoría de los incrédulos para llevarlos a la destrucción eterna? ¿No es la mayoría que la gente dice, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie? ¿No es autoconfianza eso? ¿Soy buena persona? ¿Sí? ¿No es eso autoconfianza? Cuando el papá le dice al niño, oye, cómete las verduras, las necesitas. Y el niño dice, no, el niño no se las come porque no ve cómo pueda necesitarlas, porque no entiende todo lo de las vitaminas y todas las cuestiones. ¿Sí? El niño tiene que desconfiar en su conocimiento y confiar en su padre, porque tiene mayor edad, mayor experiencia, mayor conocimiento. ¿Sí? Por eso cuando decimos a la gente, ven, oye, ve este material, lo necesitas. ¿Sí? O ve, toma esto. Es como el papá diciéndote, cómete las verduras. Y tú, sí, sacas tu paletota. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia te enseña algo muy, muy interesante de esto. Sí, la Biblia nos vacuna en contra de esta autoconfianza. Porque la Biblia, de forma sutil y amable, te enseña que somos unos tontos que necesitamos sabiduría divina. ¿Sí estamos conscientes de eso? ¡Ay, Alberto! Sí. Es lo que enseña la Biblia. Nos enseña que somos unos tontos que necesitamos sabiduría divina para vencer al enemigo y las adversidades que se nos presentan. Fíjate lo que dice Proverbios, famoso Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La versión Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Así como dices, pues yo sé mucho. De hecho, Pablo en 1 Corintios 3:18 le dice a la iglesia, le dice, dejen de engañarse a sí mismos.
Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. O sea, si te crees sabio, Pablo te dice, hazte necio, hazte ignorante, hazte tonto. Porque realmente no lo eres. ¿Ok? Necesitas el conocimiento de Dios para realmente ser sabio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque déjame decirte que la Biblia nos enseña que la mente de Dios es infinitamente mayor a la del ser humano. Dice Romanos 11, 33 a 36, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insolables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Palabrotas domingueras. Significa que son profundidades que no puedes tocar, que no puedes entenderlo de todo. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo anterior, chicos, puesto que Dios tiene una sabiduría mucho mayor que la tuya, insolable, ¿sí? Es normal que los planes de Dios se te hagan ridículo o que no tengan sentido. ¿Sabías? Es normal. Tú le dices a Dios, yo sí le he dicho a Dios, así en varias estrategias, y Señor, estaba viendo una temática en mercadotecnia para compartir el Evangelio. Leí la Biblia y las estrategias que Dios utilizaba para su mercadotecnia, para extender el Evangelio, le dice, Señor, qué pésima mercadotecnia la tuya. ¿Es en serio? Sí. Pero es pésima de acuerdo a mi sabiduría humana. Cuando entendí, Señor, la sabiduría detrás de eso, dije, wow, Señor, la mueves. Sí. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, de 19 al 25. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Te crees sabio? ¿Te ves inteligente? Bueno, ¿qué sabes que Dios va a hacer contigo? Ya viste. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Luego más adelante dice, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. De hecho, en otra versión, ahí en esos mismos pasajes, versículos del 23 al 25, dice, entonces, cuando predicamos a Cristo, que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Tú ves el plan de Dios y dices, ¿en qué rayo estaba pensando Dios cuando dice eso? Eso es un síntoma de que tu ignorancia o tu sabiduría te está sacando a flote de que no sabes nada. Sí. Porque Dios no hace nada tonto. Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dices, ese plan ridículo de Dios, de lo que hizo, es más sabio que cualquier sabiduría humana. Y dices, oh. Porque, chicos, cualquier cosa que Dios hace, ahí tiene una sabiduría tremenda, ¿sí? Pero Satanás te engaña haciéndote creer que todo lo que Dios hace tiene que hacer completo sentido para ti. De buenas a primeras. Sí. En tu minúscula cabecita. Sí. Y ese autoconfianza de que, pues yo aquí, a ver, Señor, ¿qué onda con eso? ¿Por qué estás haciendo esto? Sí. Esa es la que nos lleva a la ruina. Desconfianza en tu criterio y tu confianza en Dios es tu desconfianza en tu propio criterio y tu confianza en Dios, en su instrucción, te va a llevar a obedecer aún si no entiendes. Porque desconfías ya de ti. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pedro le iban a lavar los pies? Porque los tenía bien marranotes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ahorita es fácil lavar los pies porque los tenemos limpiecitos y venimos del mall y toda la cosa por allá, chicos. Así como que, oh, ya pisé otra. Y así, no era cualquier cosa, chicos, sí. Juan 13, del 6 al 8, o sea, entonces vino Simón Pedro, le dijo, y le dijo,
Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? ¿Cómo? No entendía lo que estaba pasando. Sí, Jesús le dijo, si no, más tranquilo, si no te los lavo, pues no vas a tener parte conmigo. No, hombre, pues lávame todo. Sí. Pero si te das cuenta, muchas veces cuestionamos a Dios, como que, ¿cómo se te ocurre cuestionarlo? ¿Quieres hacer eso? Señor, flojito y cooperando, lo que tú quieras. Él es el sabio, tú eres el tonto, ¿sí? Pero cuando tú te atreves a cuestionar el asunto es porque tú crees, tienes un exceso de confianza en ti mismo. Por eso, en el caso de Jesús y la victoria de la cruz, chicos, la sabiduría era tal que el plan de Dios, de lo que iba a hacer, de que iba a morir y iba a aparecer por nosotros, no hacía nada de sentido. No hacía nada de sentido. De hecho, tal así que Pedro en su sabiduría humana le le dijo, esto acontezca. Pero volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres del tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las que son del hombre. No había sentido para el ser humano. Y Pedro era una persona bien intencionada. ¿Sí? No estaba queriendo hacer algo malo. Pero su sabiduría era minúscula. De hecho, tal no hacía sentido ni para el hombre, ni para Satanás y sus huestes de maldad. ¿Sí saben eso? Dice, en 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Eso sí, ellos, y cuando habla de los gobernantes de este mundo, está hablando de las huestes de maldad. ¿Sí? Si hubieran sabido, no lo hubieran hecho. Es como que, ¿qué hicimos? Nos dimos Matakiri, ¿sí? Y eso, ¿cómo se llama? Harakiri. Sí, estamos conscientes de eso. Y es ahí donde dices, cuando cuestionas los mandamientos de Dios y los pones en tela de juicio de que, ¿qué onda con esto, Señor? ¿O crees que no son necesarios de acuerdo a tu criterio? Has caído en la estrategia del enemigo en la que tienes un exceso de confianza de ti mismo. Yo, si estuviera en tu lugar, es flojito y cooperando. Porque el tonto soy yo. El sabio es él. Sí. Si me dice, haz esto, hijito, yo no me voy a cuestionar. Ya lo cuestioné muchas veces y me di en la torre muchas veces. Y aprendí que él es el sabio. Sí. Y eso es lo que sucede, chicos. Nuestra obediencia a sus mandamientos, ¿sabes lo que saca a relucir? La sabiduría de Dios. Porque a veces no vas a entender. Sí. Cuando Dios te dice, oye, tú en sumo gozo cuando estés en diversas dificultades, yo no entendía la sabiduría de eso. De hecho, abajito en Santiago dice, te da la solución, dice, pide sabiduría cuando entiendas qué onda con esto. En ese contexto. Señor, porque debo estar gozoso. Y el Señor te trae a relucir qué onda con eso. Sí. Pero el principio de sabiduría es el temor al Señor. Ese buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, porque sacan a relucir esa sabiduría que viene de Dios. A veces dices, ¿por qué estás haciendo eso? No sé, solamente estoy diciendo lo que Dios me ordena. Y no entiendo qué beneficio va a tener sobre mi vida, ni entiendo por qué. Pero tienes que entenderlo, porque ya sabes quién lo está dando. Y Él ya es aprobado, digno de confianza. Y Él es aprobado y es sabio. Entonces, cuando tú lo cuestionas y no lo haces, tú dices, mi criterio es aquí el que gana. Yo soy más sabio. Y si no entiendo, Señor, pues aquí nomás no. Estrategia de la autoconfianza. La tercera estrategia que el enemigo utiliza es la estrategia de la insignificancia. El X no afecta, no pasa nada. Sí. El no importa. En esta estrategia, déjame aclararte eso. Es la estrategia de la insignificancia. El enemigo sabe que una estrategia frontal, directa, cualquiera la resiste. Si se te aparece Satanás aquí, así feo, así, tal cosa, y tú, y aprendes, se queda espiritual y tal cosa, ¿sí? Todo el mundo consciente de eso, ¿sí? Pero por eso la mayoría de las victorias de Satanás, ¿sabes cómo las logra en nuestra vida? Las logra vistiéndose de insignificancia para que no les des importancia y lo dejes entrar. Y así
puede robarte sin que te des cuenta. Porque fue un detallito lo que dejaste entrar. Detallito. Te invita a que toleres un poquito de levadura. ¿Sabes cómo era Pablo de estricto con un poquito de levadura? Si Pablo así metía había un poquito de levadura en la iglesia y él, rasgándose, y dices, calma, Pablo, tranquilo. ¿Sí? Pablo decía, no, perdón, dice, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poquito. Pablo era así de celoso porque sabía cómo afectaba. De hecho, en Cantar de Cantares 2:15 habla de esas pequeñas zorras. Dice, atrapen a las zorras, a esas pequeñas zorras que arruinan nuestros viñedos en flor. O sea, pequeñitos detallitos que vas a dejar entrar en tu vida. ¿Sí? Es la forma en que el enemigo logra destruir todo un viñedo. ¿Sí? Dices, X. Y ese problema de la tolerancia, lo que toleras en tu vida. O sea, déjame decirte, los seres humanos tenemos la capacidad de tolerar, a soportar pequeños cambios. Y te adaptas, ¿sí? Una desviación de 180 grados no la tolerarías, pero sí una de 1 grado. Y otra de un grado. Y otra de 1. Sí. Y para cuando te das cuenta ya estás 180 grados. Es como llegué aquí. Sí. Llegas a estar totalmente desviado. Tenemos el problema de la tolerancia. Toleramos pequeñas desviaciones. Tenemos el problema de la asimilación, que es la capacidad para desaparecer de vista esos pequeños cambios. Porque cuando los asimilas, ya no los ves. Que es lo que se llama miopía de taller. ¿Sí lo han escuchado? Miopía de taller es así que está la cosota ahí estorbando y otra cosa, pero como siempre está ahí, ya no la ves. ¿Sí? Porque lo has dejado ahí y nadie hace nada. Y hace lo que sucede. No sé, como no se hace nada al respecto, ya no lo ves como malo y se vuelve normal. En pocas palabras, la conciencia se cauteriza. Entonces ya avanzaste en un nivel de degradación más. Sí. Y tienes el problema del crecimiento, que esas pequeñas prácticas que tú asimilas, que tú permites en tu vida, no se quedan estáticas, sino que eventualmente se vuelven hábitos, y los hábitos muy arraigados se convierten en fortalezas. Entonces se vuelve una tarea titánica vencerla. Sí. O sea, tenías el hábito de tu tiempo devocional. Bastó una vez, 2 veces, que no le des importancia. Y terminaste con el hábito de no tenerlo y recuperarlo. Te cuesta horrores. Esta es la problemática con la que Satanás ganó la batalla con Pérgamo. ¿Se acuerdan de Pérgamo? La iglesia de Corintios capítulo 2 dice Jesús, no obstante tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Fíjate el reclamo de Dios. El reclamo era, toleras, dejaste que un poco de levadura entre. ¿Sí? Tiatira también le reclama lo mismo, pero tengo unas pocas cosas en tu contra, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Fíjate, ¿te das cuenta de la problemática? No era que ellos lo hacían, lo toleraban. Sardis es la iglesia que tenía fama tardía, pero estaba. Dice Apocalipsis 3 del 1 al 3. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. La pregunta es, ¿cómo llega una iglesia a estar muerta? Así de repente. Así como que amaneció un día y ya morí. ¿Really? ¿Cómo fue? Poco a poco. Pequeñas cositas que dejaban permitir. ¿Sí? De hecho, la descomposición social que estamos viviendo, chicos, también se lleva a cabo de forma gradual. ¿Sí? La estrategia de la rana, ¿se acuerdan? La rana, para que su cosa, tiene que ser a fuego lento. ¿Sí? Y terminan hirviéndose. Tu caso, oye, el hábito de tu tiempo devocional arruinado porque subestimaste los días que no lo tuviste. Fue un día.
Ah, X. Y así se te va subestimando poco a poco. Oye, el fuego de tu relación con Dios o de pareja desapareció. Y todo comenzó con detalles que dejaste de hacer. O problemas de deuda. Gastaste un poco de más aquí, un poco de más acá, allá. Y poco a poquito, y ahí la deuda. Te dices, ¿cómo se me fue el dinero? O los que se apartan, chicos. Todo comenzó con pequeños detalles que dejaron pasar. ¿Por qué? Porque parecían insignificantes. El enemigo les ganó la batalla con la estrategia de la insignificancia. Los que se dejan esclavizar al pecado, todo comenzó como una pequeña falta. Luego otra y otra, hasta que se hizo un hábito invencible. Sí. Por eso, la Biblia nos ayuda a ser fervientes en cuanto a eso. Sí, Jesús decía a la iglesia, mira de dónde has caído y vuelve a mí y haz las obras que hacías al inicio. Pon atención a lo que dejaste de hacer. O Apocalipsis 3, de 2 al 3 dice, no he encontrado que tus obras sean perfectas. Busca esa perfección en el Señor. O sea, no descuides los detalles. Que el Señor no se encuentra reclamándote, no he encontrado que tus obras sean perfectas. Ay, Señor, pequeños detallitos. No dejes pequeños detallitos. ¿Sí? No menosprecies ese capítulo de la Biblia que dejaste de leer. No menosprecies ese mandamiento que estás dejando de obedecer. No menosprecies ese día que estás dejando de tener en tu relación con Dios. No menosprecies esa falta a la reunión. No menosprecies esa mala palabra que dejaste salir o ese mal pensamiento que te permitiste tener. Esos pequeños detalles son los que vienen a destruirte. Y el enemigo dice, la estrategia, acuérdense, no pasa nada. X, por una vez. Pero el Señor te dice, sé ferviente. No he encontrado tus obras perfectas. Sí. La cuarta estrategia. La estrategia es la de la autocondenación. Esa estrategia es la que el enemigo te dice, te susurra y te hace creer que no eres digno y que no tienes remedio. Lo he vivido. Esa es la que más me ha utilizado contra mí. Sí, la estrategia en la que te hace sentir indigno de recibir el perdón de Dios, su restauración, su bendición. Sí, por todos los que has cajeteado. Te lleva a que veas todos tus errores. Te lleva a ver todos tus errores. Así como que, oh, y te lleva a que te des por vencido a ti mismo. Vez tras vez, ya, ¿sí? Para que, su propósito es para que tires la toalla y digas, soy un caso perdido. ¿Para qué intentar otra vez? ¿Sí? De esa forma logra que caigas en la misma condenación del enemigo. Una condenación sin opción al perdón. ¿Sabes? Satanás sabe que a diferencia de él, aunque los dos han pecado, tanto él como tú, a diferencia de él, tú sí tienes perdón. Y eso lo aborrece el enemigo. Porque Jesús no vino a morir por él. A nosotros se nos dio ese privilegio. ¿Sí? Así que va a ser hasta lo imposible para que impedirte que accedas a ese perdón. Si tienes la pócima así como que las tapas para contrastar el veneno que te está matando, no soy digno. No soy digno. Recuerdo una vez tuve un sueño donde me veía cayendo desde la atmósfera sobre la tierra, peleando contra Satanás. Estamos agarrando así, tipo pelea de Avengers y eso es ahí, ¿no? Gol, ni modo. Y estábamos peleando y estábamos ahí cayendo. Y él él me tenía agarrado y íbamos cayendo así con todo. Y yo no me podía zafar de él y él me iba a estampar juntamente con él. Yo estaba tratando de zafarme, pero no me soltaba el desgraciado. Sí. Entonces yo veía que iba a caer así y justamente cuando iba a soltar, yo me logro zafar y él es el que se azotó y se abrió un cráter. Y yo estaba volando así en el aire. Dije, órale, pues bueno, ya me voy. Sí. Y me despierto después y dije, qué raro suena. Sí. Y el Señor me habló del significado. Me dijo, me está haciendo ver que como el enemigo estaba empeñado o estaba tratando de llevarme juntamente con él en su misma condenación
de un pecado sin perdón. Y lo que me zafó de esa condenación era la simple y sencilla aceptación del perdón de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Y tienes casos en la Biblia en donde el enemigo ganó batallas por eso y quiere ganar batallas en tu vida con esta estrategia. ¿Se acuerdan de Judas con su pecado? A veces lo pintamos y vi el feo Judas que traicionó a Jesús y era bien mal. Pero no, tenía una convicción de su pecado. De hecho, dice la Biblia en Mateo 27, del 4 al 5, dice que él reconoció su pecado. Dice Judas, he pecado, les dijo a los líderes religiosos, porque he entregado sangre inocente. Judas, reconociendo su pecado. ¡Oh! ¿Tú has reconocido tu pecado? Sí, he pecado. Sí. Y luego le contestan, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas, convicto de su pecado, ¿fue a buscar el perdón de Dios? No. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y se le dio de allí. Luego fue y se ahorcó. Pregunta, ¿Judas pecó? Sí. ¿Reconoció que había pecado? Sí. ¿Pedro pecó? ¿Los discípulos pecaron, lo abandonaron? Sí. De hecho, lo negó hasta con maldiciones, Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que se arrepintió. Pedro, ¿estaban arrepentidos? ¿Judas estaban arrepentidos de lo que hizo? Sí. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro aceptó el perdón de Dios. Fíjate. Y ahorita Judas está por la eternidad perdido. Sí. ¿Te acuerdas? El hermano, el famoso hermano que estuvo en adulterio con su madrastra, que viene en la Biblia. Así como que todos, hay un caso así. Sí, hay un caso así. 1 Corintios capítulo 5 hablan acerca de un caso donde un hermano de la iglesia estaba teniendo relaciones con su madrastra, imagínense. Sí. Estaban así histéricos todos. ¿Qué onda? Entonces lo expulsaron, lo disciplinaron y toda la cosa. Luego todos se contristaron por la situación y demás, y el hermano, ante ver la situación, se arrepintió, estaba todo triste por lo que había hecho. ¿Sí? Y dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, no exagero que cuando digo que el hombre que causó a todos problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se lo opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Fíjate, Pablo estaba consciente de que podría ser vencido con el desaliento. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Ya eres un caso perdido. Mira, terminando pecadote que hiciste. ¿Sí? Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por Él. Les escribo como lo hice para probarlos, para ver si cumplían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesitan ser perdonado, lo hago con la autoridad que Cristo en beneficio de ustedes. Y fíjate lo que dice. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En este contexto del perdón, de la restauración, para alentar al hermano que cayó en pecado, es el que se da el contexto de no ignoramos las maquinaciones de Satanás. En pocas palabras está diciendo, Pablo estaba reconociendo que una de las estrategias del enemigo era que este hermano cayera en desaliento, en que él dijera, ya soy caso perdido. ¿Y cuántas veces nos hemos tragado esa estrategia? Sí. Y el enemigo viene con nosotros y dice, siempre fallas, ¿para qué volverlo a intentar? No tiene caso, soy un caso perdido. ¿Cuántas veces no lo he intentado y siempre fallo? No tiene caso que siga intentando. ¿Para qué voy? Si como quiera no estoy poniendo en práctica nada. Sí. Aparte, Dios ya se hartó de mí. Cuando la Biblia te enseña, un hermano le decía, es que Alberto no sabes, has pecado mucho. Yo, really. Es que no soy digno, pues continuamente estoy fallando. Y la pregunta que le hice a este hermano, digo, ¿cuándo fuiste digno en primer lugar? O sea, de repente así como que, fui digno de recibir el perdón. ¿Cuándo fuiste digno? Nunca.
Sí, nunca fuiste y nunca serás digno. Es un regalo de Dios. No hay punto donde que, pues ya estoy más o menos bien, yo soy digno. Señor, perdóname porque yo estoy acá, ya. ¿Really? Sí, ¿en qué punto de nuestro caminar cristiano somos dignos, chicos? Nunca. Sí, el que te está cayendo el 20 ahorita con tu conciencia de pecado, de que no eres digno, es otra cosa. Pero nunca lo fuiste, ¿ok? O sea, Dios dice en la Biblia que nos salvó por su gracia porque creímos, no porque fuera un mérito, sino es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas obras que hayamos hecho, sino podríamos, de esa manera no podemos jactarnos de ser salvos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, algo que debes entender es que es normal que tu conocimiento de Dios, cuando aumenta tu conciencia de pecado. ¿Están conscientes de eso? Porque antes no sabías qué tan grave es tu pecado o todos los detalles que son pecado. Te vas conociendo a Dios, te vas acercando y dices, en la torre, estoy en la lona. Es en serio. Yo a veces llegaba en mi ignorancia que, wow, Señor, ya llegué. O sea, ya, pues no veo nada más que un ver. Eso me diría, espérate, chiquito y todo. Sí. Y el Señor te sacaba más y más cosas. Y yo, oh. Y entonces aprendí así, flojito, así, con la cabecita baja porque no sabemos. Sí. Y eso es lo que sucede. O sea, cuando apenas vas conociendo al Señor, tú crees que realmente no eres tan malo. La Biblia, pero conforme vas conociendo la palabra de Dios y a Dios, dice la Biblia que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, es de esperarse que a mayor conocimiento de Dios haya mayor conciencia de tu pecado. Estamos conscientes. Por eso Pablo, al final de sus días, ¿sabes qué decía Pablo? Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Y dice, ¡wow! Exageraste, Pablo. Sí, el gran Pablo diciendo eso, porque a ese nivel de conocimiento tenía Dios. Y se veía y decía, en la torre. Sí, es de esperarse. Por eso, la única forma en que podrás dimensionar el verdadero tamaño del amor de Dios es estando consciente de eso. Tu conciencia del pecado y de tus fallas y demás te lleva a llevar a una conciencia de cuánto te ama Dios. Y dices, wow, Señor, ¿tú me amas? Aquí dice la Biblia, Romanos 5 del 20 al 21, dice, pero ahí donde abundó el pecado, ¿te sientes que el pecado abunda a veces? Dice que sobreabundó la gracia, que es el amor de Dios. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Cuando yo así hago mi metidotes y vuelvo a fallar y llego con el Señor y me envuelve con su perdón, con su gracia, no queda más que quedarme más admirado de su amor. De hecho, la Biblia nos enseña en Lamentaciones 3:23 que sus misericordias son nuevas cada mañana. No es como que, ay, hijito, ya se te acabaron. Pues es que tú eres un pecador de los que ya, esa tu cuota. Sí. No, es como que, hijito, aquí tengo tu dosis para hoy porque vas a requerir. Sí, por eso dice Lucas 14, dice, así que si peca contra ti 7 veces un hermano contra tuya, y 7 veces regresa diciendo, sí, me arrepiento, perdón, dice, perdónalo. Eso te dice a ti, y es porque así es tu padre. Oye, pecaste 7 veces y el Señor te dice, perdónalo porque yo así soy contigo. O sea, tú puedes llegar con Dios y arrepentido pedir, Señor, perdona. Sí. Y Dios quiere que luches contra el pecado y que no te desanimes si te caes, sino que accedas a su perdón. Por eso dice 1 Juan 2, del 1 al 2, mis queridos hijos, les escribo esas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, ya, ni modo. Pero muchos se quedan así, dicen, ya pequé, ya, pues ya. Dice, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Dices, wow, se te asignó un abogado. Es como que, Señor, por favor, vete delante de mí porque tengo muchas que confesar a ustedes. ¿Sí? Por eso dice Santiago 1, del 3 al 4, lo que hace el pecado y tu lucha constante con el pecado es que desarrolla la constancia. Porque dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Si sabes que esa lucha continua de que, oye, caíste, pues vuelves a levantar, pero ¿para qué? Tu constancia. Constancia. Así que
Dejen que crezca esa constancia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces lo que el Señor quiere es tu constancia, es decir, caíste, levántate. Constancia. Sí, recuerdo situación en mi caminar cristiano en donde estaba batallando para tener mi tiempo devocional. Era mi lucha, porque siempre que lo tenía, me quedaba dormido. Y era como que quería hacer todo lo posible y volví a intentar, hasta que ya después de mucho intentar dije, ¿sabes qué, Señor? Me estoy dando cuenta que no estoy para esto. O sea, quiero amarte, pero pues me estoy cuenta que no puedo. Pues estaba triste, y yo decía, estoy triste porque sí quisiera amarte, pero pues nomás no. En mi ignorancia, ¿no? Entonces en esto que abro la Biblia y que final de Corintios dice, y todo el que no ame a Cristo sea maldito. Yo, no, sí, Señor, te amo. Sí, yo me estaba recordando que no se trata de, el amor de Dios no se manifiesta con tus caídas, se manifiesta con tus levantadas cada vez que vuelves a intentarlo. Cada vez que tomas la decisión de, ok, Señor, vuelvo a hacer. Cada vez que manifiestas tu constancia. Sí. Pero el enemigo no quiere que hagas eso. No eres digno del perdón de Dios. Ya, eres caso fallado. Tienes aquí la pócima contra el veneno del pecado. Y la tiras. Sí. Y el enemigo, yes. No perdonado, así como yo. Sí. Quiere llevarte a su misma condenación. Te lo vuelvo a decir. No eres digno. Nunca lo has sido. Jamás lo serás. Es por su amor. Sí. ¿Vas a caer? Sí. Pero tú muestras tu amor en que te levantas. Mostrando esa persistencia, esa constancia en tu lucha contra el pecado. ¿Vamos? Si te das por vencido, ya el enemigo ganó eso. Sí. La última estrategia es la estrategia del caballo de Troya. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién vio la película? La historia, pero también ¿cómo se llama la película? Es Troya, ¿verdad? Se llama. Sí. ¿No se llama Caballo de Troya? No, ¿verdad? No. Esa estrategia es en la que el enemigo te engaña con... Usa la estrategia del engaño de la envoltura. Te lo visto de una forma en que se vea diferente. Te lo visto de cristiano. ¿Sí? Te envuelve el veneno, el arma, bajo una envoltura engañosa para que te lo tragues. Sí. Y es brutal. De esto Jesús nos habló de eso cuando dice que cuídense de los falsos profetas porque vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. O sea, la envoltura es de ovejitas, pero por dentro vienen a destrozar. ¿Sí? O 2 Corintios 11:13 que dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan. Es la envoltura incorrecta. Y no es de extrañarse, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, envoltura incorrecta. Por eso, no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. ¿Sí? Y es aquí donde 2 Corintios, de Timoteo 4:1, nos habla que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Imagínate. Llega contigo una persona y dice, oye, tengo una doctrina de demonio muy buena. ¿Tú la aceptas? Al contrario, te reprendes Satanás y... Pues no la compras. Pero si te la pongo, oye, como cristiano, sí, y te la han visto así con toda la jerga cristiana y toda la cosa. El enemigo no va a ponerse sí, soy malo y cómprame. No. Por eso dice 2 Pedro 2, del 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Fíjate, con astucia. Se van a presentar como cristianos. ¿Sabes cómo? En la historia tienes muchos ejemplos de esto. Un ejemplo de ellos fue cuando la iglesia se casó con el Imperio Romano. ¿Sí saben que lo que le dio al traste a la iglesia no fue la persecución de los césares? Entre más perseguían a la iglesia, entre más mártires había, más crecía. Y el enemigo estaba así sacándose los pelos de ¿qué onda con estos? Son indestructibles, por más que quiera destruirlos, mato uno y se multiplican 100. ¿Qué onda con esta gente?
¿Y sabes lo que hizo? Hizo la misma estrategia del caballo de Troya. ¿Se acuerdan? O sea, como vieron que no podían un ataque frontal, dejaron un caballito, son de paz, nos rendimos y nos vamos. Y dijeron, wow, nos dieron un regalito, un caballito y demás. Y lo mismo hizo el enemigo con la iglesia. Como el enemigo no pudo, su estrategia de ataque frontal por medio de la persecución, sacó su banderita blanca, me doy, tú ganas. Y como señal de rendición les dejo, no este caballito, sino les dejo mi posición, mi autoridad, mi riqueza de César. Y ahora, sí, engolosínense de poder. Y la iglesia metió el caballo de Troya a la iglesia trayendo destrucción. Lo que la persecución no pudo hacer en unas cuantas décadas, la gloria y el esplendor del mundo corrompió a la iglesia al punto de que quedara algo irreconocible. Sí, vino la tibieza, vino la muerte. Y es lo que el enemigo va a hacer. El enemigo va a utilizar la reputación, la envoltura de un gran líder cristiano para venderte algo, una falsa doctrina. Sí. Por ejemplo, tenemos recientemente el caso de Billy Graham. Si saben, gran líder cristiano. Y no le quito todo el mérito que tiene, muchas cosas que hizo geniales. Mucha gente conoció a Cristo, al Señor por eso. Pero hacia final de sus vidas, empezó a enseñar el universalismo, que es una herejía. ¿Sí? Él dijo esto: creo que cualquiera que ame a Cristo o conoce a Cristo, esté consciente o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Yo, ¿cómo que no esté consciente o no de esto? Dice, eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a gente del mundo por su nombre, sea que vengan del mundo musulmán, budista, o del mundo cristiano, o el mundo no creyente. Son miembros del cuerpo de Cristo porque son llamados por Dios. ¿Musulmán? ¡Wow! ¿Qué estás diciendo? Puede que ni conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen y acuden a la única luz que tienen, y creo que son salvos, y creo que estarán con nosotros en el cielo. Y mucha gente fue como que el que lo estaba entrevistando dijo, wow, sí es cierto, tal cosa. ¿Y qué hizo el enemigo? Envoltura cristiana, envoltura de un autor, predicador cristiano, te vendió una doctrina, una herejía que te viene a causar destrucción. ¿Sí te das cuenta de la estrategia? Incluso aquí en Monterrey tenemos personalidades como la iglesia de Jesús Adrián Romero, en la que enseña no solamente el comunismo, sino que niega el sacrificio expiatorio de Jesús, siendo una doctrina fundamental. Su hijo, Adrián Romero, ha dado una predica que es famosa en ese sentido, y lo expusieron de que está negando una doctrina fundamental para la fe, la expresión de Cristo. Y él comenta, dice, que es un invento y es una herejía del cristianismo, esa doctrina. Así de plano. Y luego lo confrontan ahí en Facebook y dice, ni siquiera me voy a defender, afirmo totalmente la acusación. Afirmo totalmente la acusación. Imagínate la cosa. Pero como tiene el título de cristiano y el título pastor, la gente lo compra. ¿Sí? Y tenemos así como un montón de cosas, conceptos, por ejemplo, o doctrinas netamente del mundo, que el enemigo te las viste de cristianas y te las mete en la iglesia. Por ejemplo, la Biblia te define el éxito del mundo. ¿Sabes cuál es el éxito del mundo, verdad? La Biblia te la define en 1 Corintios 2, del 15 al 16. Es el éxito que el mundo busca. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y es lo que el mundo te ofrece como éxito. Y dentro de la iglesia te lo empaquetan, eso mismo, y te lo ven. Dice, hey, esto es para ti. Sí, es cristiano. Y te lo dicen, es que Dios quiere cumplir los sueños de tu corazón. Quiere darte esa bonita casa, dice que tanto deseas, Él quiere que vivas, no quiere que vivas, Él quiere que vivas como lo merece un hijo del rey. Él quiere que tengas éxito, que te vaya bien y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Lo han escuchado? Citando 3 Juan 1:2. Y todos, amén, aleluya. Entonces declaramos la provisión para el nuevo carro y la nueva. Y todos aquí dices, en la torre, ¿qué hicieron? Sí. Entonces, oye, y luego dicen, es que la prosperidad está bien mientras que refleja lo de tu alma. Sí, really. La prosperidad de la Odisea, por ejemplo, ¿era un reflejo de cuánto había prosperado su alma?
Tú dices, soy rico, me he enriquecido, y de ninguna causa tengo necesidad y no sabes que soy un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Aplicó? Oye, ¿y la pobreza de Esmirna era un reflejo de cuánto había prosperado su alma? Jesús le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Entonces no aplica así. No, de eso es más complejo. Pero el enemigo te mete una filosofía del mundo, te la viste de cristiana y dice, prueba, el pastelito está muy bueno. Así como la bruja de Blancanieves, come. Sí. Y tú agarras la manzanita y caes, moribundo. Viste, es lo que el enemigo hace, viste al mundo de cristianismo y lo mete a la iglesia. Por eso dice la Biblia que llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dices, pues ¿qué quieren oír? O sea, no quieren escuchar la sana doctrina. Dice 1 Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. O sea, cosas que el mundo satisface en el mundo. A Dios, al llamado de una vida abnegada, a Dios al llamado de la cruz, de morir a ti mismo, de arrepentirte de tus pecados. Ahora es, ven, quieres tus sueños, quieres todo lo que el mundo te ofrece, pero Cristo te va a ayudar a conseguirlo. Y te lo dices en el cristiano. Adiós a la muerte a ti mismo, ya no se necesita, yo no nada. Adiós incomodidades, adiós el padecer para entrar al reino de Dios, el pasar sufrimiento. Nada de eso, ya. ¿Sí? De hecho, si sufres, algo está mal contigo. ¿Sí me explico? Es lo que el enemigo hace. ¿Sí? Entonces son 5 estrategias que el enemigo utiliza. La estrategia de la inconsciencia, aquí no pasa nada. La estrategia de la autoconfianza, no lo necesito, yo aquí puedo por mis propios medios. La estrategia de la insignificancia, X, no afecta, no importa. La estrategia de la autocondenación, no soy digno, no tengo remedio. Y la estrategia del caballo de Troya, que te engaña, el engaño de la envoltura. Es la forma en que el enemigo hace que baje la guardia y que no pelees con él teniendo todos los recursos para poder vencer en la batalla. Si el enemigo te está poniendo una tunda y te está destruyendo tu vida, teniendo tú todos los recursos, es porque has caído en alguna de sus estrategias. ¿Sí? Dices, ¿cómo es que cristianos están batallando entre cosas? Pues el enemigo es bien astuto. Y toma ventaja de nosotros porque ignoramos sus maquinaciones. Pero cuando sabes esto, ya sabes cómo contrarrestar esto. Ya sabes, oye, me tragué esta mentira. Esta actitud que tengo está mal. Tengo que estar alerta. ¿Sí? Y quiero terminar con llamando a las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Porque el enemigo lo que ha querido hacer para que tú rechaces el regalo de Dios es hacerte creer, darte esa autoconfianza de que eres una persona suficientemente buena, que no le haces mal a nadie y que no necesitas el perdón de Dios. ¿Sí? Pero la Biblia te enseña a tener una desconfianza a ti mismo. De hecho, la Biblia dice que comparado tu vida, con los estándares de Dios, ¿sí? Eres pecador. Y el pecado contra Dios, como es contra Dios, no es contra el ser humano, no es contra un perro, ni es contra el creador del universo. Es tan grave que se paga con una eternidad en el infierno. Entonces estamos fritos. Y la única persona el único ser que puede pagar tu condena es Dios mismo recibiendo o pagando esa condena. Y es lo que hizo Dios. Se encarnó y para que tú no sufrieras esa muerte, se hizo hombre y él recibió la condena sobre sí mismo. Y te la ofrece gratis. Y estás dispuesto a arrepentirte y a creer en él. A creer que él murió por ti en la cruz y que resucitó para darte el perdón y vida eterna. Y si quieres, puedes invocar su nombre, pedirle salvación. Te invito a que cierres ahí los ojos y le rindes tu vida a Cristo y le pides la salvación. Te voy a dar esta oración. Diles, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones de mis pecados. Yo rindo mi vida para hacer tu voluntad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ahora déjame aclararte esto. Tienes la vida eterna, dice la Biblia, si tú te arrepentiste genuinamente y creíste en él.
Dice la Biblia que debes demostrar tu arrepentimiento. Debes de producir frutos que muestren tu arrepentimiento, dice la Biblia. Tú puedes saber que te arrepentiste genuinamente si haces por lo menos dos cosas. Una, si empiezas a leer la Biblia, reconocer la voluntad de tu Señor y empiezas a obedecerla. Y está hablando del Nuevo Testamento. Si no tienes interés por leer la Biblia, ¿sí?, y no tienes interés por obedecerla, es una muestra clara de que no te arrepentiste. La otra es congregándote. La Biblia te ordena que debes de congregarte. Hay mucho que tienes que aprender. Sí. Bueno, todos los demás, ¿qué tal, chicos? ¿Estamos listos para la guerra? ¡Qué listo el enemigo, ¿verdad? Chan, 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 chan. Sí, ahora entienden por qué, a pesar de que Dios nos ha dado todo, ¿cómo nos chamaquea? Sí. Así nos da el cabellito de Troya, así no pasa nada. Sí, y es una bomba. Si uno haga astutos, que nos dé sabiduría para poder contrastar las estrategias del enemigo. Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría, Señor, para pelear esta batalla espiritual en la cual estamos todos inmersos. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están sintonizando, Señor, dándoles sabiduría, dándoles estrategia, Señor, y alertándolos, Señor, que ellos puedan aplicar, poner en práctica, Señor, todo lo que han aprendido, Padre, en este taller, en esta serie de estudios, Padre, para que puedan tener victoria, Señor, sobre sus vidas y sobre sus familias, Señor. Te pido, Señor, que te manifiestes en medio de nuestro Señor, con grandes victorias para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.